Esta historia está basada en el anime de Super y en el anime de GT. Luego de haber perseguido a Trunks, Black se había enfrentado a Goku en su línea temporal del presente, pero debido a que los anillos del tiempo no se podían usar para viajar hacia el pasado, aquel había sido arrastrado en contra de su voluntad de vuelta al futuro. De vuelta allí, decidió utilizar los anillos para volver a trasladarse hacia adelante en el tiempo, y así fortalecer todavía más su cuerpo. Por esto mismo, viajando a través de líneas temporales y las dimensiones, había llegado al universo de GT. Allí se enfrentó con Goku y ambos fueron desplegando más y más poder, hasta que Black consiguió desbloquear finalmente la forma Rosé, para poder hacerle frente al increíble Super Saiyajin 4 de su rival. Pero Zamasu en su cuerpo usurpado no había sido el único que evolucionó en aquel combate. Al final, Goku había despertado el Super Saiyajin 4 Dios, y ahora ambos guerreros desplegaban las transformaciones divinas listos para enfrentarse en el tercer y último round de esta historia. Este fanmanga es escrito y dibujado por el conocidísimo Yoniji. Como siempre, dejaremos la web del autor en la descripción para que puedas ir y seguirlo y así apoyarlo. El ki divino fluía por todos los poros de Goku, tornando su estado de Super Saiyajin 4 en algo absolutamente asombroso. Black lo miraba sin poder salir de su sorpresa. Eso era ki divino. El Goku de esta realidad acababa de despertarlo. Sin embargo, saliendo un poco de su asombro, Black inquirió si es que acaso ese tipo podría usar ese ki divino apenas siendo un mortal. Ante esta pregunta, el Saiyajin simplemente sonrió y de inmediato se lanzó al ataque contra el invasor. Black ni siquiera tuvo tiempo de moverse, y acabó recibiendo un tremendo puñetazo en su mejilla derecha. Luego de aquello, ambos peleadores se enfrascaron en un intenso combate cuerpo a cuerpo, lanzando y bloqueando golpes. Sin embargo, al final, Goku acabando impactando nuevamente en la cara de su oponente, y lanzándolo muy lejos en el aire. El dios apenas consiguió suspenderse en medio del cielo, agotado y con la boca sangrante por los impactos y el esfuerzo. Mientras tanto, el padre de Gohan contemplaba asombrado sus manos, mencionando que aquel poder parecía no tener fin, sintiendo de esa forma por primera vez la divinidad en la realidad de Dragon Ball GT. Black lo miró con osquedad y dijo que aún no se había convertido en un dios por completo. Para hacer uso al máximo del ki divino debía ser una auténtica deidad, y no un miserable mortal. Ante aquellas palabras, Goku simplemente sonrió complacido, mencionando que jamás se había topado con alguien que usara ese tipo de energía divina, y por aquello mismo debía agradecerle el mostrarle ese tipo de ki tan especial. Así que aunque él mismo no fuera un dios, la realidad era que tampoco era ya el mismo de antes. Esto hizo que Black contemplara muy serio a su rival y dijera que ya lo sabía, pues pese a que Goku no dominaba todavía ese ki, realmente todo su ser se había imbuido con el ki divino, el ki que su raza podía despertar. Así que ambos se dispusieron a reanudar su combate nuevamente, listos para demostrarse lo mucho que habían mejorado ambos desde el inicio. Muy a su pesar, el mismo Zamasu hubo de admitir que hasta él sentía emoción por aquella batalla. Y todo gracias a la sangre de Goku que corría por sus venas. Tal parecía que los Saiyajin realmente eran una raza sin límites, y aún así siempre deseaban ir más allá. Pero él debía ser el más poderoso de todos, si es que acaso quería cumplir con aquel plan de cero mortales. De esta manera, con fiereza, imbuidos por toda la energía divina, ambos arremetieron otra vez el uno contra el otro, causando un estruendoso impacto en el medio del aire, el cual sacó volando chispas y luces en todas direcciones. Un gigantesco tornado de plasma se formó alrededor de ambos, y hasta el propio Vegeta hubo que cubrirse debido al calor y la potencia que desprendían. Esto al tiempo que exclamaba que los poderes de aquellos seguían creciendo cada vez más. Esta vez Black se había puesto más a la par de su rival y consiguió conectar una fuerte patada lateral en la mejilla de Goku, pero este mismo acabó contraatacando con un poderoso izquierdazo que zarandeó sin piedad la cabeza del usurpador de cuerpos. Así ambos continuaron intercambiando golpes en el medio del aire ionizado en forma de plasma, hasta que por fin el Saiyajin criado en la tierra volvió a tomar la delantera y arrojó a Black al suelo con un fuerte golpe de mazo propinado con ambas manos. El dios acabó impactado como si fuera un meteorito, levantando una gigantesca cortina de polvo, pero cuando la misma se disipó, Goku pudo ver cómo el otro ya se hallaba apuntándolo, y sonriente con su mano derecha. Esto mientras cargaba una gigantesca bola de energía y era arrojada contra el azorado Saiyajin.
Él mismo, sin posibilidad de esquivarla, optó por extender sus brazos y atraparla. Una vez que el defensor de nuestro planeta pudo frenar tremebundo ataque, acabó entonces por conectar una patada ascendente y lanzarlo o perderse en las alturas de la estratosfera. Al ver cómo su oponente se había deshecho de su inmenso poder, Black no pudo dar crédito a sus ojos. Sin embargo, ni siquiera tuvo tiempo para sorprenderse, y esto fue porque Goku apareció a sus espaldas y volvió a propinarle otro puñetazo en el rostro, sin que este mismo atinara a poder defenderse. Pero la paliza no acabó allí, y el Saiyajin continuó hostigando a su enemigo con una andanada de golpes. Y antes de que Black pudiera recuperar su aliento, nuestro héroe comenzó a cargar un Kamehameha listo para rematarlo en pleno vuelo. Con un fuerte grito, él mismo fue liberado con una inmensa potencia, en un auténtico espectáculo de luz y poder. Zamasu solo pudo atisbar sin conseguir hacer nada, como el ataque se dirigía hacia él, y acababa golpeado de lleno, causando una gigantesca explosión en el medio del cielo. Vegeta hubo que cubrirse para no ser afectado por el tamaño del despliegue de ese poder, y cuando todo terminó apenas alcanzó a balbucear que si acaso Kakaroto realmente había ganado. Pero no era así para nada. En el medio de la polvareda, jadeando y al borde de sus fuerzas, Black maldecía haber recibido todo ese daño. Era inconcebible que un mortal pudiera causar todas aquellas molestias a un dios como él. Tal ofensa no podía ser perdonada. Luego de liquidarlo, se aseguraría de eliminar también a todos los humanos de esta línea temporal futura. Una vez más, el dios volvió a elevar su ki, superando sus propios límites, y una vez más ambos se trenzaron nuevamente en un combate singular. El poder de Black había vuelto a aumentar, pero al mismo tiempo Goku empezaba a dominar cada vez mejor el ki divino. Golpe tras golpe, los dos rivales iban afinando su poder y potenciando su energía, mientras que sorprendido Vegeta apenas si se mantenía abierto de los ojos ante tal despliegue de fuerza. Pero por tercera vez consecutiva, el dios Super Saiyajin 4 acabó superando a Black, cargando esta vez un formidable ataque, el golpe del dragón. Esto mientras un titánico golpe dorado de ki se materializaba a sus espaldas, y acababa incrustado en el medio del abdomen del enemigo de todos los mortales, casi partiéndolo a la mitad debido a la inmensa potencia y energía de aquella técnica. Aquello hizo que el Super Saiyajin Rosé escupiera sangre y volviera a terminar estrellado contra las rocas del terreno. Pero justo en aquel preciso instante, el cuerpo de Goku perdió su transformación y regresó a su estado de niño. Desde los escombros, Zamasu consiguió ver aquello y pudo reincorporarse para ir junto con su rival. Parece que has llegado a tu límite. Se terminó el juego. Espetó entonces el dios en su cuerpo robado. Muy a su pesar, Goku tuvo que darle la razón a su enemigo. Realmente era un ser inmensamente poderoso. Black rió a su vez, dando por terminada aquella contienda. Mi objetivo era liberar el poder que llevo en mi interior. Gracias a ti llegué a mi límite. Considéralo tu día de suerte. Debo regresar ya que hay algo que tengo que hacer. No creo que volvamos a vernos nunca más. Mientras hablaba, el cuerpo de Black temblaba, producto de la devastadora golpiza que le había propinado Goku. Seguramente no podría enfrentar a ese Vegeta en aquel estado de debilidad. Pero esa realidad ya no le importaba en lo absoluto, había tenido lo que quería. El poder para crear su mundo ideal en su propia realidad. Esto fue divertido, Goku. Adiós. Y diciendo aquello utilizó el anillo del tiempo para volver a la época en la cual había venido. Ahora sí, listo para enfrentarse a Trunks, y los refuerzos que ciertamente el muchacho traería consigo desde el pasado. Luego de ver cómo Black desaparecía, Goku y Vegeta se quedaron en silencio unos momentos. ¿Qué había sido todo aquello? ¿Quién era ese sujeto? Ante aquellas preguntas, el pequeño adulto acabó por concluir que ese tipo debía ser de otra dimensión. ¿Y cómo explicas esa forma que alcanzaste, Kakaroto?, le espetó entonces el esposo de Bulma, ante lo cual el marido de Milk reflexionó pensativo sobre ese concepto de ki divino, y concluyó que debía haber absorbido el aura divina que desprendía el otro sujeto, y por eso su mismo ki se había llegado también a ese estado. Pero ahora, sin aquel estímulo, no creía volver a acceder a aquella forma. Esto claro, debido a que en el universo de GT nunca supieron cómo invocar la energía divina. Y con esta sencilla razón el autor explica también el hecho de que más adelante en los combates contra Super 17 y los dragones malignos, Goku no tuviera esa transformación con la cual superar ampliamente a sus enemigos, y con la cual superó por un tiempo al propio Black.
De vuelta en el futuro de Trunks en su cabañita en las montañas, Samus limpiaba su cuerpo robado y curaba sus heridas, mientras reflexionaba lo duro que había sido aquel combate, pero gracias al mismo había conseguido aumentar muchísimo sus poderes. Días después, mientras contemplaba su propia obra, el dios se regodeaba de hecho de que pronto ya no habría mortales y gracias a aquello vislumbraba un hermoso futuro. Todo eso tal como lo vimos en la animación, faltaba poco para consumar su utopía. ¡Humanos despreciables! ¡Prepárense para recibir su castigo!, exclamó extasiado. Y mientras decía todo aquello, una gran bengala de luz llamó su atención. En el lugar de los hechos, Vegeta del pasado miraba muy serio tras haber lanzado aquel rayo al aire. A sus espaldas, Goku congratulaba a su amigo, sabiendo que ahora Black los encontraría rápidamente y podrían iniciar su pelea. Y efectivamente, el dios apareció en el lugar tal y como lo vimos en el anime. Y justo como en la animación, Vegeta se transformó en Super Saiyajin Blue listo para enfrentar a Black, mientras le decía su rima. ¡Que te quede claro! A las sabandijas como tú se les aniquila con el Super Saiyajin Blue. Mientras se señalaba confiado con el pulgar y ¡oh no! Vegeta se señaló con el pulgar. Tras aquello, Black simplemente rió divertido, pues claro, él ya conocía el ki divino por pelear contra Goku en el universo de GT. El hecho de que aquel que eliminó a la humanidad no se inmutara con el estado blue de su padre hizo sospechar a Trunks sobre qué es lo que estaba pasando. ¿Acaso ya conocía aquella forma? Ahora, con lo visto en la batalla de GT, las palabras de Mirai Trunks hacían mucho más sentido. Black simplemente se movió un segundo junto con Vegeta y apuntó sus dedos directo a su garganta, alzando su mentón, y el príncipe se apartó rápidamente. Mencionó sorprendido que su velocidad había aumentado, aunque aquello no serviría de nada contra el Super Saiyajin Blue. De inmediato, Vegeta se lanzó en contra de su oponente y consiguió propinarle una andanada de golpes, ante lo cual Black solo consiguió cubrirse, pero luego de aquello el dios apartó a su rival con una fuerte patada en el estómago. Y a continuación, felicitando a Vegeta, decidió mostrarle algo que según él valía la pena. De esa forma cargó toda su energía, volviendo a acceder al estado que había conseguido en su duelo contra el Goku de GT, el Super Saiyajin Rosé. Y de esta manera todo ocurrió tal y como lo recordamos en el anime. La verdad es que esta historia de cómo Black consiguió el Super Saiyajin Rosé en el universo de GT está muy bien planteada, y hace perfecta conexión entre Black que sí pudimos ver dentro del anime. Y así es como llegamos al final. ¿Qué te han parecido estos 3 capítulos de la historia de GT? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.